a las semanas, muy pocas semanas yo empiezo. Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga. Feliz jueves sacerdotal. Hoy jueves en el Señor estamos celebrando, hoy jueves estamos celebrando a San Eliseo. San Eliseo, profeta del Antiguo Testamento. Profeta del Antiguo Testamento. Que el Señor nos bendice en esta mañana con la gracia de su presencia. En el nombre de Jesús. Por ello el Señor nos invita a tener esa bendición, esa presencia de su bendición. Bueno, y por consiguiente bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Escuchamos este canto del Señor. Para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones a todos los que en este día cumplen años, a todos los que en este día es su santo, que Dios los colme de gracia y fortaleza en este día de San Eliseo, pero también es día del cuerpo y sangre de Cristo. La fiesta se llama Corpus Christi y les invitamos a que no faltemos hoy a la celebración, que es misa de precepto. ¿Qué significa misa de precepto? Misa de darle gracias a Dios porque nos invita a su fiesta, una fiesta específica que Él ha trazado con gracia y bendición. Bueno, pues Eliseo significa Dios es mi salvación. La historia del profeta Eliseo está narrada en la Sagrada Biblia en el primer libro de los Reyes, y estaba arando en un campo cuando de pronto se acercó el profeta Elías y echándole su manto sobre los hombros lo invitó a seguirlo y a dedicarse a extender la religión. Eliseo aceptó, pero le pidió permiso para ir antes a despedirse de su familia. Luego volvió y mató a sus dos bueyes y repartió esas carnes entre los demás compañeros de trabajo y quemó sus utensilios de arar, y así libre de todo impedimento se fue con Elías. Cuando Elías iba a ser llevado al cielo, le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque yo me voy al Jordán. Eliseo le respondió: Padre, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y se fue con él. Cuando iban llegando al río Jordán, le salió al encuentro un grupo de jóvenes que se preparaban para ejercer el profetismo, y Eliseo le aconsejó que se quedara allí en una altura observando lo que iba a suceder. Y al llegar al Jordán, Elías tocó con su manto las aguas y éstas se dividieron, y así los dos profetas pasaron a pie por el terreno seco. Pasado el Jordán, Eliseo le pidió a Elías un favor muy especial. Padre, te pido que cuando tú te vayas, me pase a mí una buena parte de tu espíritu, de tus poderes. Elías le dijo: si me logras ver cuando sea levantado, que te concederé eso que has pedido. Cuando llegó el carro de fuego y se llevó a Elías, y mientras este subía por los aires, Eliseo: Mica, si viene Alex. Eliseo lo veía y le gritaba: Padre mío, Padre mío. Y Elías se le cayó el manto, y Eliseo le recogió. Para probar que Dios se le había pasado a él los poderes que él había dado a Elías, tocó Eliseo con el manto las aguas del Jordán, y éstas se abrieron y le dieron paso. Los 50 jóvenes que se preparaban para el profetismo, viendo este milagro en adelante, le tuvieron gran respeto y lo consideraron como sucesor del profeta Elías. La gente de Jericó le dijo: profeta, nuestra ciudad está bien situada, pero la agua no sirve para tomar. Eliseo echó una bendición a aquella agua, y desde entonces se volvieron potables, muy buena para tomar, y los hombres de Dios son muy valiosos para la sociedad. Yendo Eliseo hacia la ciudad de Betel, salió un grupo de muchachos maleducados que empezaron a burlarse del profeta diciendo: sube, calvo, sube, calvo. Eliseo le echó una maldición y salieron 2 osos y mataron a 42 de esos atrevidos. Dios quería demostrar que Él se disgusta cuando le faltan al respeto a los enviados. Una pobre viuda le contó a Eliseo que se había quedado en la ruina y que sus acreedores le iban a enjuiciar.
por la deuda que le tenía y que no tenía sino una botella de aceite. El profeta le aconsejó que fuera donde las vecinas y le pidiera vasijas prestadas y que empezara a llenar con el aceite que tenía las botellas. Ella pidió muchas vasijas prestadas y con las botellas de aceite se le llenaban todas. Cuando ya estaba llena la última vasija, la botella dejó de producir aceite y con la venta de todo aquello pudo la viuda pagar la deuda que debía. Milagros de Dios. Una mujer de Sunam le daba siempre hospedaje gratuito a Eliseo. Cuando pasaba por ahí misionando, el profeta, para agradecer sus favores, obtuvo que Dios le concediera un hijo a su matrimonio, pues ese hogar no había tenido hijos. Pero un día el niño estaba trabajando en el campo con su padre y exclamó: papá, papá, me duele la cabeza, y se murió. La sunamita se fue corriendo donde el profeta Eliseo, que estaba bastantes horas de camino, y le suplicó que corriera para darle una bendición a su hijo. Llegó Eliseo y después de suplicar mucho a Dios, obtuvo la resurrección del niño, un hecho prodigioso que comprueba lo muy poderoso que es ante el Señor las súplicas de sus amigos que se dedican a propagar su santa religión. Tenía Eliseo 100 discípulos para darles de comer y solamente tenía 20 panes. Bendijo los panes y con ellos le alcanzó para alimentar a sus 100 hambrientos discípulos y le sobró panes. Más tarde Jesús, con 5 panes, dará de comer a 5,000 hombres y le sobrará 12 canastos de pan. El rey de Siria tenía un general muy entusiasmado llamado Naamán, estimado que se llamaba Naamán, pero este militar se volvió leproso. Una muchacha israelita le contó que en Israel había un profeta que hacía muchos milagros. El rey le envió a Naamán a que lo curara. Eliseo le mandó que se bañara 7 veces en el río Jordán y a la 7ª vez se fue completamente la lepra. Naamán quiso darle un gran regalo a Eliseo, pero este no aceptó, y sucedió que cuando Naamán ya iba lejos, el secretario de Eliseo, llamado Gesi, corrió a decirle con mentiras que el profeta le mandaba pedir un regalo. Naamán se lo envió, pero Gesi, por ese robo y ese engaño, se le prendió lo que tenía antes el general, que era la lepra. Le llegó el regalo y la lepra. Eliseo le anuncia al rey de Israel todas las trampas de los enemigos del país le iban a poner, y así lo libra de muchas derrotas. Luego, cuando el anciano profeta estaba muy enfermo, mandó llamar al rey y le dijo: lance bastantes flechas por esa ventana. Y el rey lanzó únicamente 3 flechas, y entonces el profeta le dijo: por no haber lanzado sino 3 flechas, no lograrás derrotar a los enemigos del país sino 3 veces. Y así sucedió. Luego mandó a uno de sus secretarios a anunciarles al general Jehú que iba a ser rey, y eso se lo cumplió también. A Eliseo le enterraron en una cueva bastante tiempo. Después de un hombre iba a enterrar a un muerto, pero al ver venir un grupo de guerrilleros, dejaron al muerto sobre la tumba de Eliseo y salieron corriendo, y el muerto lo tocó la tumba del santo profeta y resucitó. Esa es la historia bíblica, el contexto bíblico del profeta Eliseo. Bueno, pues hermanos, hoy nos habla así el Señor, en este contexto de bendición, en este contexto de gracia, en su presencia, hoy jueves sacerdotal.
Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús habló al rey del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los 12 apóstoles se acercaron a decirle: despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque allí estamos en un lugar solitario. Él les contestó: denles ustedes de comer. Pero ellos le replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como 5,000 varones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50. Y así lo hicieron y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados y, levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias, compartió y se lo fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron 12 canastos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy en esta fiesta de Corpus les invito para que vayamos nosotros teniendo ese conocimiento de gracia y bendición. Nos habla la historia en este día que los años han pasado, en el proceso de la historia de San Antonio de Padua, que encontró en el camino de su vida, en ese trayecto de Italia, un hombre que no creía en la Eucaristía, un hombre que era rico y por consiguiente muy conocido en la localidad, que retó a este santo de decirle que en la Eucaristía no hay nadie. Entonces San Antonio de Padua le dijo: mira, para que te des cuenta que sí está la Eucaristía ahí, cuando pase te darás cuenta que el animal que llevas va a hacer reverencia cuando pase Jesús Eucaristía mañana en la tarde. Y en ese momento, viendo que llevaba una estrategia ¿cómo se llama? El rico, dejó sin comer al animal todo ese día, y hasta el día siguiente le sirvió a la hora propia que iba a pasar Jesús Eucaristía en las manos de este santo. Este rico le sirvió lo mejor que podía del heno el burro, pero cuando pasó Jesús Eucaristía, en el momento en que el animal no había comido nada, se volteó, hizo la reverencia propia el burro, y al mostrar ese signo de gracia y bendición, el rico, que estaba con esa incredulidad, se dio cuenta de la grandeza del amor de Dios. Desde hace mucho tiempo, en esta fecha del Corpus Christi, se ha hecho acentuar su presencia, porque realmente Jesús está en la Eucaristía, y realmente Él dijo: coman y beban esto en conmemoración mía. Lo dirá la segunda lectura. Y en esa segunda lectura nos habla de la grande presencia, de la cual San Pablo dice: lo mismo que yo recibí es lo mismo que le transmito. Que Jesús, una vez que iba a padecer, después de lavarle los pies, tomó un pan y dijo: hagan esto en memoria, en recuerdo mío. En ese contexto que hablamos de la segunda lectura de hoy, nos está invitando el Señor a recordarlo, pero en esa fracción del pan. En la mañana yo estaba escuchando a Santa Catalina Emmerich, un golpe, pero bien fuerte, porque dice que muchos sacerdotes nosotros celebramos, sí, cierto,
con mucha irreverencia el santo banquete, y el Señor, con todo su amor, hace que esas irreverencias tengan esa situación de ser suplidas por el infinito amor que Él nos ofrece. Porque no es justificación, dice Ana Catarina Emmerich, no es justificación, pero Jesús sabe que somos de barro. No es justificación, dice, pero Jesús sabe que también lo necesitamos igual que todos. Y en esa situación escuché todas las irreverencias en el celebrar, en el sentir, donde Jesús se hace presente. Dice, a pesar de que haya un sacerdote indigno, Él con su infinito amor lo expresa digno para poder ofrecer, no nada más por Él, sino por todos los que enfrente están, que probablemente son más dignos que ese sacerdote. Y por eso Jesús se presenta con grandeza y maravilla. Bueno, pues hasta ahí me quedo en lo que dice Santa Catarina Emmerich, que te la invito en el YouTube, a ella y a María Valtorta. María Valtorta, Santa Catarina, son tres: María Valtorta, Ana Catarina Emmerich y Luisa Picarreta. Estas tres mujeres que son místicas, te invito a que te lo pongas en tu tele, en voz, en la bocina alta, te pongas a hacer tus quehaceres y dedícate a escucharla. Escúchalas, estas tres mujeres, en sus diferentes tiempos de la historia, el Señor ha permitido su revelación. Bueno, pues hoy nos dice el Señor este contexto de bendición. Y en el Evangelio de hoy Jesús nos está hablando del misterio del reino de Dios a la multitud. Y en ese misterio del reino, por consiguiente, del caminar y de la exclamación de Jesús que está llevando a cabo su revelación, pues cuando caía la tarde, los 12 apóstoles se acercaron a decirle a Jesús, despide a la gente porque vayan a los pueblos y caseríos para buscar alojamiento y comida. Es lógico que Jesús está con esa inspiración, pero junto con la inspiración Jesús sabe lo que va a hacer. Los apóstoles están preocupados, pues estamos en despoblado. Anda, Señor, que se vaya la gente para que busque alojamiento y alimento. Entonces Jesús les dice en ese lugar solitario, denles ustedes de comer. Señor, ¿cómo vamos a darles de comer? Solamente tenemos 5 panes y 2 pescados. En esa realidad, cuando la mente se embota, a todos nos ha pasado que nos estresamos, nos cansamos, nos agotamos, nuestra mente no está funcionando al 100%, pues una respuesta rápida y fácil la hacemos un poquito difícil, porque estamos un poco abrumados de que ya es noche, de que estamos en despoblado, en un lugar solitario, de que no hemos comido. Entonces nuestra mente se hace un poquito olvidadiza. Y eso es lo que le pasa a los apóstoles. Por consiguiente, empiezan a tener esa preocupación excesiva, que esa preocupación excesiva va abarcando la naturaleza de nuestro olvido, porque se los olvidó de enfrente de quién están. Y nos pasa a ti y a mí, estando con Dios, se nos olvida esa naturaleza y excedemos nuestras preocupaciones y nuestras alteraciones. Entonces Jesús le dice, denles ustedes de comer, y ellos dan la respuesta, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Y Jesús manda, vayan a que hagan grupos de 50, vayan nosotros mismos a no ser que vayan a comprar víveres, pero Jesús dice, hagan grupos como de 50, y así lo hicieron y se sentaron todos. Después Jesús tomó el pan, los 5 panes y los 2 pescados, y dando gracias los partió y los dio diciendo, pronunció ellos una oración de gracias, los partió y se los dio. Y aquí viene esta problemática que se generó cuando la pandemia, donde Jesús dice que se los distribuyeron.
le dio la acción de gracias y dándolo a los discípulos para que ellos los distribuyeran a la gente. Este tema de dárselo a los discípulos es cuando entró la polémica, y por supuesto que a mi conocimiento no está bien que el feligrés reciba la santa y sagrada comunión en la mano. ¿Por qué no está bien? Uno, por las partículas que hay y caen. Eso es delicado, que la gente ni siquiera se da cuenta, y después de comulgar así, no se da cuenta. Claro, también nos pasa a nosotros en el purificador, nos pasa a nosotros en el trayecto de darte la comunión, y esa situación es delicada. ¿Por qué? Porque es una partícula, lo va a decir en la secuencia de hoy, lo comen buenos y malos. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? En los buenos vida le da y en los malos. Esta secuencia es un himno de Santo Tomás de Aquino. Y por eso mismo, cuando Jesús dice que se lo fue dando a los discípulos para que ellos lo distribuyeran a la gente, es que es directo del sacerdote a el feligrés, pero en la boca. ¿Por qué ese sentido? Sí tenemos la pandemia, sí tenemos ese virus todavía. Padre, yo lo quiero aquí. Pues sí, pero realmente, figúrense que nosotros no nos confesamos y deseamos recibir a Jesús en la mano. Gente que en el momento de recibirla, inmediatamente lo recibe y no hace ni un camino de oración, ni un gesto de reflexión, no se inclina en devoción, no cierra sus ojos para contemplar la divinidad. Y bueno, pues Jesús aquí nos invita a que nosotros tengamos esa situación de tener mucho cuidado, porque se expresa su presencia en cada Eucaristía, y al expresarse se hace sentir su gracia y su misericordia. En cada Eucaristía se nos da. Bueno, pues hoy yo te invito a que pongas en el YouTube de tu teléfono, en el de tu televisión, y que te entregues a escuchar la Pasión de Cristo de Ana Catarina Emmerich, o de Luisa María Picarreta, o de María Valtorta. Te exhorto, por ahora estas tres te las entrego en este conocimiento, para que vayamos elevando nuestro espíritu, vayamos viendo todo lo que pasó y lo que sigue pasando en cada contexto donde Jesús se entrega en su totalidad en la Pasión de Cristo, en donde Jesús se sigue entregando en cada Eucaristía, incluso nosotros los sacerdotes, en donde Jesús es único en gracia y bendición. Que el Señor esté con vosotros. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Bueno, pues hermanos, hoy les invito a que tengamos esa situación hoy tenemos después de la misa es a las 6, la celebración es a las 6, y después de la celebración vamos a tener procesión con el Santísimo Sacramento. Sabes que vamos a pasar enfrente de tu casa, pon velas, adorna, decora la fachada de tu casa, pon las imágenes ahí en una mesita enfrente de tu casa. Te invito para que seas el que reciba a Jesús Eucaristía cuando pasa por ahí. Que Dios te colme de gracia y bendición. Feliz jueves sacerdotal. Hoy fiesta de Corpus Christi. Hoy es celebración de precepto. Bendiciones a todos, a todas en el Señor. Feliz jueves sacerdotal.